Estimados amigos, colegas y familiares de la comunidad del CRIEL, les saluda el ingeniero Víctor Coloma. El propósito de este video es de aclarar la situación jurídica en que se encuentran las tres acciones constitucionales que se han derivado del proceso de elección de una nueva directiva de esta institución. Para esto he invitado al abogado Carlos Casanelo, especialista en materia constitucional. Estimado doctor, existe una acción de protección en el juzgado de Yaguachi sobre una supuesta asamblea del 9 de febrero realizada en el Cantón San Borondón, donde un ingeniero de apellido Campana o Campaña demanda al director ad hoc de esa supuesta asamblea, así como a los ingenieros que resultaron como supuesto tribunal electoral. Razón por la cual me permite hacerle a detalle ciertas preguntas para que no quede tela de duda de los detalles importantes de ese tema, ¿no? Primero, el señor Campaña podía demandar y actuar en representación del gremio, o sea, para defender los derechos constitucionales personales como agremiado del CRIEL, sabiendo que se atribuía funciones de juzgar temas que deberían haberse enterado para defenderse los más de 3.000 profesionales del CRIEL. Bien, antes que todo, buenas tardes a todas las personas que están viendo este video. Víctor, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación. Tal como tú lo has señalado, tal como tú lo has consultado, el accionante, valga la redundancia, de esta acción de protección, el señor Campana o Campaña, ha formulado esta acción de protección por la supuesta vulneración de sus propios y personales derechos. Dice la Constitución de la República que todos los ciudadanos tenemos esa capacidad de acudir ante una autoridad constitucional para que, en circunstancias que nuestros derechos constitucionales se encuentren siendo vulnerados de algún modo, esta autoridad pueda resarcir o reparar dichas vulneraciones en nuestro beneficio. Ahora, si bien es cierto, eso es en cuanto a su capacidad de demandar o de accionar de forma individual por sus propios y personales derechos. Sin embargo, siendo el caso que de lo que me ha señalado el señor Campana o Campaña no cuenta con representación legal de la institución, es decir, no es presidente ni representante legal del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, el señor Campana o señor Campaña no estaba facultado para poder demandar en representación del gremio, más sí pudo hacerlo por sus propios y personales derechos en circunstancias que lo hubiese considerado que los mismos se encontraban vulnerados por determinado acto administrativo. Comprendido, doctor. Estimado doctor, ¿es factible que esta jueza de Yaguachi no haya llamado a los representantes del CRIEL a este caso, por lo menos a mi persona que soy el representante legal, ¿no? Y así saber que se están jugando los derechos de miles de afiliados y poder sumarme a la defensa y que se haga justicia defendiéndome, porque básicamente el caso fue sin que nosotros nos hayamos enterado? ¿Es posible eso? Bien, una cosa es el ser y otra el deber ser. Lamentablemente, en este caso puntual de la acción de protección de Yaguachi, asignada con el número 09318-2021-00244, nos encontramos frente a un hecho que corresponde al ser y no al deber ser. Lamentablemente, la autoridad judicial calificó una acción de protección, la admitió al trámite, llevó a cabo una audiencia pública y resolvió derechos constitucionales del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral sin que la institución haya sido citada en legal y debida forma. Actuación que desde mi punto de vista y ya las autoridades administrativas del Consejo de la Judicatura y autoridades judiciales constitucionales, en el caso de la sala de alzada que tendrá que revisar este caso, podrán determinar si la actuación de la juez ocurrió o no en derecho. Sin embargo, desde mi punto de vista personal, se ha transgredido el debido proceso, el derecho a la defensa de la institución, toda vez que, si como autoridad judicial o constitucional voy a resolver derechos del gremio identificado como Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, lógicamente tuve que haber contado como identificada
como una de las partes procesales al Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, que lamentablemente, de lo que consta del expediente en referencia, que puede ser revisado por cualquiera de ustedes dentro de la página de la función judicial, no se desprende que haya sido citado el Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral. Consecuentemente, contestando tu pregunta, Víctor, debo señalar que lamentablemente no es lo que debió ser, pero lamentablemente así ocurrió dentro de este proceso, en que se han resuelto derechos de un gremio que no ha sido parte procesal dentro de este caso. Ok, doctor. Gracias por la explicación amplia del tema, ¿no? Con respecto a lo que demandó el señor Campaña, ¿qué resolvió la jueza de Yaguachi? Entiendo que Campaña demanda al acto por consecuencia a las personas que dirigieron ese acto, ¿no? ¿Qué es lo que demandó el señor Campaña y qué resolvió la jueza? Paso a paso. El señor Campaña lo que demanda dentro de la acción de protección de Yaguachi, que la vamos a llamar así comúnmente por agilidad y para mejor comprensión de las personas que van a ver este video, el señor Campaña lo que demanda es la existencia de vulneraciones de derechos y garantías de orden constitucional en el acta de la Junta General de Socios del CRIEL, autoconvocada por el colectivo CRIEL Crece, misma que fue llevada a cabo el 9 de febrero del 2021. Siendo ese el caso, que lo que se demanda es la vulneración de derechos constitucionales dentro de una sesión de junta, dentro de una asamblea de socios del CRIEL, pues bien, la jueza lo que tuvo que haber resuelto es si existía o no existía vulneración de derechos constitucionales dentro de dicha asamblea. Sin embargo, la jueza, dentro del contenido de su sentencia, que consta, insisto, en la página de la función judicial con el número de proceso al que ya he hecho referencia y que al final de mi intervención repetiré para conocimiento de todos, señala dentro de su sentencia lo siguiente, y cito: administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se niega la acción de protección propuesta por el señor Campaña en contra de los ingenieros, tal en su calidad de director de la Asamblea General Extraordinaria del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, CRIEL, por cuanto se ha logrado evidenciar mediante el acta de constatación 2021-09-16003 P00164 del notario público tercero del Cantón San Borondón, doctor Juan Carlos Encarlada Barzallo, que el Tribunal de Elecciones para el proceso electoral 2021-2024, conformado por los ingenieros XYZ como vocales principales y el ingeniero XYZ como vocales suplentes, ha sido elegido en legal y debida forma mediante la celebración de una asamblea general extraordinaria en total cumplimiento al estatuto del colegio. Sin embargo, si me permite, ingeniero Colombo, Por favor. para conocimiento de las personas que van a poder ver este video, reproduzco en su parte íntegra, no me voy a guardar ningún fragmento del documento, del acta notarial a la que hace referencia la autoridad de la acción de protección del Cantón San Jacinto de Yaguachi. Esta autoridad, como ya lo pudieron escuchar y como lo pueden revisar dentro de la página de la función judicial, resuelve negar la acción de protección propuesta por el señor Campaña, determinando que no existe vulneración de derechos constitucionales, y valida la existencia de un tribunal electoral porque sostiene que, tal como se ha podido evidenciar del acta de constatación, cuyo número ya he reproducido, del notario público antes señalado, se desprende que dicho tribunal fue electo dentro de una asamblea general en cumplimiento con las normas estatutarias. Entiendo. Para tal efecto, O sea, perdón que te interrumpa. Sí, por todo gusto. O sea, la jueza
se basa en la voz de un funcionario público notarial diciendo que existió tal evento. La jueza lo que dice es, hay un notario público que está dando fe pública, que es la función de los notarios, que está dando fe pública ¿sobre qué? Sobre que el Tribunal Electoral al que se está haciendo referencia en esta sentencia ha sido electo en legal y debida forma en cumplimiento de todos los requisitos determinados dentro del estatuto institucional. Okay. ¿Sí? Situación que está completamente alejada de la realidad porque el contenido de esta acta, que es el acta de constatación notarial llevada a cabo por el notario tercero del Cantón San Borondón, el doctor Encalada, si no me estoy equivocando, Juan Carlos Encalada Barzallo, lo único que el doctor Encalada señala dentro del contenido de esta acta es lo siguiente: yo, doctor Juan Carlos Encalada Barzallo, notario tercero del Cantón San Borondón, de conformidad a lo establecido en el artículo 18, numeral 7 de la ley notarial, a petición de Magali Patricia Orellana Tapia, me constituí a las 19:30 del día 9 de febrero del año 2021 en el complejo turístico Crazy Park, ubicado en el kilómetro 14 de la vía a San Borondón, con el objeto, y atención con esto, con el objeto de verificar el quórum, constatar que se lleve a cabo la reunión, no se habla de asamblea, sino de reunión, y en la misma se haya socializado los nuevos estatutos creados por el Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, constatar que el acto se realice en forma pacífica, todo esto en cuanto para socializar los nuevos estatutos creados por el Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral. Ese es el objeto, dice el notario, una vez en el lugar antes indicado, pude observar que las personas que se encontraban reunidas se encontraban votando, mas no pude observar socialización alguna de estatutos o verificación de quórum. Lo que sí pude observar es que la reunión se llevaba en forma pacífica. Siendo las 20:08, concluye la diligencia. Eso es todo lo que dice el notario tercero del Cantón San Borondón. Me extraña, llama mucho mi atención que la autoridad constitucional del Cantón San Jacinto de Yaguachi haya no solo determinado en su sentencia que no existía una vulneración de derechos constitucionales, lo cual hubiese estado dentro de sus competencias, sino que declara la existencia o reconoce la existencia de un tribunal electoral al amparo de lo que dice un acta notarial que en ninguna de sus partes determina que este tribunal haya sido ni electo en legal y debida forma, ni en base de los estatutos, ni que se haya cumplido con todas las solemnidades del caso para una asamblea general de socios del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Creo que me he explayado un poco con este tema, pero creo que era necesario. Víctor, si tienes alguna otra inquietud dentro de este mismo asunto, por favor déjamela saber para poderla despejar desde mi punto de vista jurídico. Yo creo que vamos avanzando porque es bastante remate las preguntas. Con todo gusto, Víctor. Con su paso. Un tema que tal vez va de la mano del resultado de esta acción de protección que queda mucho que desear. Quería preguntarte, porque públicamente trata de fungir como un presidente electo basado en un proceso judicial que avala un proceso eleccionario supuestamente, un ingeniero de apellido Jaramillo. ¿Es correcto que la jueza sentenció algo sobre que existe un presidente electo o algo así? Víctor, tal como lo he señalado y como le he dado lectura al contenido de la sentencia en su parte resolutiva, evidentemente no he dado lectura a la parte motivacional de la sentencia por cuanto las razones que llevan a la autoridad a resolver la parte pertinente son amplias y este video sería un poco enredado.
Sin embargo, he dado lectura a la parte resolutiva de la sentencia, y de la parte resolutiva, donde niega la acción de protección por considerar que no existe vulneración de derechos constitucionales, y donde determina la juez del Cantón Yaguachi que existe un tribunal electoral, valga la redundancia, electo dentro de esta llamada Asamblea General de Socios del CRIEL de fecha 9 de febrero del 2021, en ninguna de sus partes habla del reconocimiento de la calidad de presidente sobre ninguna persona, en definitiva, sobre ninguna persona. Esta acción de protección, insisto, lo único que hace es, a grosso modo, determinar que el 9 de febrero del 2021, en esta llamada reunión o posteriormente llamada Asamblea de Socios del CRIEL, se escogió a un tribunal electoral para llevar a cabo las elecciones 2021-2024. Doctor, algo que me preocupa, nosotros ingresamos la apelación fue calificada, fue aprobada, perdón, y eso sucedió hace cerca de 5 meses. Es normal que una acción de protección demore tantos meses para llevar a sala. ¿Cómo ves usted ese tema? Desde mi punto de vista y desde mi experiencia como profesional, incluso como abogado especializado en materia constitucional, debo señalar que llama mi atención que transcurridos más de 5 meses, este recurso de apelación aún no haya llegado a la sala provincial del Guayas para que la sala de alzada, la sala superior, el tribunal superior, pudiese revisar la actuación de la autoridad del Cantón San Jacinto de Yaguachi. Básicamente, el efecto de un recurso de apelación es que 3 autoridades, 3 jueces de orden superior, jerárquicamente superiores, revisan las actuaciones de los jueces de primer nivel, los jueces de cada una de las localidades de las distintas provincias del país. En este caso, la autoridad de San Jacinto de Yaguachi ha emitido su pronunciamiento, su resolución, acertada o equivocada, el tiempo y la justicia sabrá determinarlo, pero en este caso, toda vez que existe un recurso de apelación formulado por el Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Electoral, quien nunca fue parte procesal, quien nunca fue citado dentro de este proceso, pero que sin embargo sobre sus derechos se resolvió dentro de esta acción de protección, ¿sí? Siendo el caso que existe este recurso de apelación, el proceso ya debió haber llegado a la sala provincial correspondiente. Llama mi atención que no haya sido de ese modo. Ok, doctor. Vamos avanzando un poquito. Vamos a hablar de la acción de protección del recedizo en Guayaquil, ¿no? Con todo gusto. Esta acción de protección la puse yo, mi persona, en representación del colegio, en representación de todos los agremiados, porque debíamos actuar en función de algo que estábamos viendo que estaba mal habido, ¿no? Yo demandé por el tema de la convocatoria, a diferencia de la de Yaguachi, que era por el acto, ¿verdad? Es un tema que quería aclarar. ¿Qué resolvió la jueza de Guayaquil? ¿Qué hubo como resultado? Bien. ¿Hubo reparación integral o no de los derechos violados, si el resultado fue positivo? Bien, en efecto, todo este proceso, y voy a llamar al proceso de elecciones 21-24 del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos Electorales, todo este proceso está plagado de una serie de bemoles. Ya tenemos por un lado la acción de protección de San Jacinto de Yaguachi, que bueno, desde mi punto de vista tiene sus reparos. Sin embargo, por otro lado, y considero que de forma muy hábil y muy acertada, ha sido planteado por parte del CRIEL como institución, en la persona o por medio de la persona de su representante legal, ha sido planteada una acción de protección no contra el acta ni contra el acto de la asamblea llevada a cabo de la llamada asamblea llevada a cabo el 9 de febrero del 2021, sino que se ha planteado una acción de protección en contra de la convocatoria a dicha reunión o asamblea. Para tal efecto, es preciso identificar cuál es la diferencia entre demandar la vulneración de derechos constitucionales dentro de la convocatoria y cuál es la vulneración de derechos constitucionales dentro del acta, ¿no? Bueno, para
de atrás para adelante para entrar a analizar un poco. Si hablamos de vulneración de derechos constitucionales del acta de esta llamada asamblea, tendríamos que entrar a analizar el contenido y la motivación de lo resuelto por parte de quienes conformaron o lideraron dicha llamada asamblea. Por otro lado, cuando entramos a hablar de vulneración de derechos constitucionales dentro de la convocatoria, se da por dos cosas. La primera, en circunstancias que del contenido de la convocatoria no se desprenda el cumplimiento de solemnidades sustanciales de orden infraconstitucional, es decir, de leyes, reglamentos, estatutos y demás cuerpos normativos que permitan regular la forma como se convoca, valga la redundancia, a una asamblea general de socios del CRIE. Y la segunda es cuando dicha convocatoria se hace de determinado modo en que de su efecto se desprende que se ha limitado a los socios de la institución su capacidad para poder participar de dicha llamada Asamblea General de Socios. La participación no solamente es la capacidad de acudir y de estar presentes, incluso está determinado como un derecho dentro de la Constitución, donde se habla de que el derecho de participación no es otra cosa que la capacidad de elegir a nuestros representantes, en este caso, de poder elegir quiénes van a conformar el tribunal electoral que llevará a cabo las elecciones en referencia, y asimismo la capacidad de poder ser elegible. ¿Por qué no? Si mañana uno de nuestros socios o socios del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos tiene aspiraciones de poder ser parte de este tribunal electoral, ¿por qué coartar su capacidad y su derecho de poder conformar tan digno organismo? Entonces, básicamente lo que ha hecho el Colegio Regional, liderado por ti, Víctor, en este caso, lo que ha hecho es accionar sobre la vulneración de derechos constitucionales, sobre el derecho de participación, a favor, o en este caso en contra, de los socios del CRIEL, toda vez que la convocatoria no existió en legal y debida forma, no fue socializada por los canales adecuados y apropiados de la institución, no se difundió y no llegó al resto de socios, al universo de más de 3.000 socios que posee la institución. Consecuentemente, a ese universo de socios se les ha vulnerado su derecho de participar dentro de dicha llamada reunión o llamada asamblea. Por lo pronto, esta autoridad judicial, continuando con tu consulta, esta autoridad judicial del Cantón Guayaquil ha atendido esta acción de protección y ha resuelto declarar la vulneración de derechos constitucionales, no solo el de participación, sino de algunos otros tantos, en función que se privó a los socios de la institución de su capacidad, de su derecho y de su garantía de participar en los temas y asuntos afines a su interés y a los que tuvieran derecho, por supuesto. Entonces, Víctor, está dada la sentencia, está dada la resolución por parte de la autoridad judicial del Cantón Guayaquil, la autoridad constitucional del Cantón Guayaquil, en que se resuelve declarar la vulneración de derechos y como medida de reparación integral, la juez de Guayaquil ordena que las personas que llevaron a cabo dicha convocatoria, dicha asamblea, con que se eligió dicho tribunal electoral, que todo esto nace del 9 de febrero del 2021, tienen la obligación constitucional en este caso de que en 30 días término, contados a partir de la fecha en que se dictó la sentencia, deben emitir disculpas públicas a favor de la institución y de todos sus asociados. No es menos cierto, Víctor, y debo aclararlo para no faltar a la verdad, que dicha sentencia se encuentra bajo recurso de apelación que también debe llegar a la Sala Provincial del Guayas para que un tribunal de alzada pudiese revisar las actuaciones de la juez de primer nivel. Sin embargo, debo decir esto: dentro de las acciones de protección, el efecto de la sentencia se suspende solo cuando quien presenta el recurso de apelación es quien demanda. Es decir, si la parte vencida, en este caso quienes llevaron a cabo la asamblea el 9 de febrero, presentaron el recurso de apelación como en efecto lo hicieron, ese recurso de apelación no suspende el efecto de la sentencia. La sentencia está vigente
tiene que cumplirse y su desobediencia dará lugar también, y ya hablaremos del por qué también, dará lugar también a nuevos procesos de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado por los presuntos delitos, si llegara a ser el caso, de desobediencia de orden judicial. Es todo cuanto debo decir en esta parte, Víctor. Si tienes alguna otra duda, por favor, déjamela saber. Para hacer un resumen, básicamente, entonces, doctor, las dos acciones de protección deben resolverse en sala provincial, que es la segunda instancia para ambos, ¿verdad? Así es. Segunda y última. Claro. Que la acción de protección de Yaguachi, a la que nosotros amablemente nos defendimos, no declara ningún presidente del CRIEL, tan solo determina que la asamblea del 9 de febrero que se lleva a cabo en algún momento está respaldada bajo la expresión de la jueza diciendo que un notario constató, algo que públicamente el notario dice que no constató nada, ¿verdad? Demostrable, el acta se encuentra aquí, a vista y paciencia de todos. Se me ocurre, Víctor, que quizás adjunto el video pudiese reproducir el contenido del acta. Sobre la acción de protección de Yaguachi, la que sí pusimos nosotros en representación legal nos defendimos y que fue contundente la violación de los derechos constitucionales de todos aquellos que participaron en la Asamblea del 9 de febrero, tienen 30 días para disculparse públicamente como el acto principal de reparación integral al daño que nos hicieron. Correcto. Pero esos 30 días ya se cumplieron, razón por la cual en cualquier momento se puede accionar algún proceso legal contra ellos por incumplimiento al ordenado por el juez. Entonces, es penoso, pero sí se pueden iniciar, como ya lo dije, nuevas acciones de orden penal por la desobediencia del mandato constitucional en este caso, Víctor. Existe una sentencia que debe ser cumplida, a pesar de que ha sido recurrida en apelación por la parte vencida. Ok. Doctor, hablemos del tercer juicio, que no es una acción de protección, que esta es una medida cautelar, que cabe, voy a adelantarme al tema, es que está limitada a que su tiempo fenece cuando las dos acciones de protección terminen en su segunda instancia, ¿verdad, doctor? Sí, señor. Ya. Entonces, yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál es la diferencia entre una medida cautelar y una acción de protección? Para que los colegas sepan. Con todo gusto. En el orden constitucional existen algunas herramientas que permiten garantizar el respeto de los derechos constitucionales, en este caso de los ciudadanos, ¿no? Y de las instituciones, por qué no decirlo, que están representadas por ciudadanos cuyos derechos se están conculcando con distintos actos administrativos. En este caso puntual, hablando de los dos tipos de acciones que se han formulado dentro de este camino llamado elecciones 2021-2024 del CRIEL, existen dos acciones de protección de cuyos actos o efectos ya hemos hablado, que son las acciones de Guayaquil y de Yaguachi, respectivamente. Asimismo, existe las acciones de protección. Las acciones de protección sirven para determinar en el fondo si existe o si no existe una vulneración de orden constitucional, de derechos y de garantías constitucionales. Dentro de una audiencia correspondiente, él o los jueces escucharán a las partes procesales y resolverán puntualmente si existe o si no existe una vulneración de derechos constitucionales. ¿Qué es lo que existe? Es lo que ha pasado dentro de las dos acciones de protección. Yaguachi dijo, no existe vulneración de derechos constitucionales y sin embargo se extendió determinando la existencia de un tribunal electoral, y Guayaquil por su parte dijo, sí existe una vulneración de derechos constitucionales y deben pedirse, ofrecerse disculpas públicas a todo el gremio por tal efecto, ¿no? Por otro lado, las acciones de medidas cautelares son acciones preventivas, son acciones suspensivas. No resuelven derechos en el fondo de la materia o de la controversia, sino que lo que hacen es, y tal como lo dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, sirven para prevenir y evitar la vulneración de derechos constitucionales o cesar la vulneración de derechos constitucionales. Prevenir o detener. Prevenir para que no se vulneren, detener para que dejen de vulnerarse. En este caso, el colegio, bueno, no es el Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, sino los ingenieros, si no me estoy equivocando, Rubén Mendoza y Catherine Pasos, han formulado una acción de medidas cautelares en contra, puntualmente,
de la convocatoria a elecciones y de la convocatoria a posesión sobre dichas elecciones que llevó a cabo el Tribunal Electoral, que fue designado el 9 de febrero del 2021. Okay. ¿Sí? Esta medida cautelar lo que hace es, o lo que hizo y sigue haciendo, es suspender la elección convocada en la mañana del 10 de marzo de 2021 para llevarse a cabo durante el día del 10 de marzo del 2021 y la posesión convocada en la mañana del 10 de marzo de 2021 para llevarse a cabo en la tarde del 11 de marzo del 2021. Es decir, la autoridad constitucional lo que ha determinado es que justamente por la forma de la convocatoria, en que convoco, por decir algo, voy a contratar esta noche en X diario un espacio para convocar a Asamblea General, a elecciones, a lo que fuere del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos Electrónicos, para que se publique en la mañana del día posterior y para que se lleve a cabo en el mismo día. Lo que hizo el tribunal con esto fue nuevamente vulnerar el derecho de participación de los socios, impidiéndoles poder organizarse en legal y debida forma, inscribir sus listas en legal y debida forma, acudir a sufragar, en definitiva, su derecho de participación y su capacidad de elegir y de ser elegidos, sin dejar de lado que el estatuto del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral, dentro de lo que he podido revisar, y la ley correspondiente al ejercicio profesional de la ingeniería, en sus partes correspondientes, determinan que en este caso la sede del Colegio Regional de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Litoral es la ciudad de Guayaquil, cuando se convocó incluso a elecciones fuera de su sede, distrayendo en más de una forma la capacidad del gremio de organizarse y de participar en dichos procesos eleccionarios. Esa es la razón por la cual el juez de Balsar lo que ha hecho es dictar una medida cautelar de suspensión de la elección. Doctor, una consultita. Y de ahí en adelante, si quieren hacer más actos administrativos de este tribunal electoral a que se le aplicó la medida cautelar, ¿puede continuar con actos administrativos? Entiendo yo, de los documentos que he podido revisar, que ese tribunal tiene otras limitaciones de orden administrativo por las cuales no debería y no podría actuar más. Sin embargo, todas las actuaciones que corresponden a este tribunal, en especial las correspondientes a las convocadas al 10 de marzo del 2021 y al 11 de marzo del 2021 para su posesión, se encuentran suspendidas en todas sus partes. Es decir, si el juez dictó la medida cautelar el mismo 10 de marzo, tal como fue, me parece que a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde, de acuerdo a lo que pude haber podido revisar, si el juez ha dictado esta medida cautelar el mismo 10 de marzo, la elección del 10 de marzo nunca debió llevarse a cabo porque ya estaba suspendida por efecto de la autoridad constitucional correspondiente. Claro. Doctor, una consulta. ¿Es público entre los amigos que organizaron esta asamblea el 9 de febrero y que continuaron con un proceso entre los pocos amigos que son, de que ellos dicen que no recibieron una citación o notificación, pese que hay videos de que así fue, y que por eso no deberían interrumpirse los actos y que ellos continuaron porque jamás recibieron ese tema? ¿Es correcto eso? Bien, apreciado Víctor, debo señalarte que en el momento procesal oportuno, una vez que el juez competente dictó la medida cautelar para que se suspenda la elección y para que se suspenda la posesión, personalmente, en compañía de agentes de la Policía Nacional, acudí al sitio identificado como Crazy Park en el cantón San Borondón de la provincia del Guayas para entregar en legal y debida forma el documento correspondiente a la suspensión de los actos en referencia, siendo el caso que los miembros de dicho tribunal, una vez que leyeron el contenido
del mandato constitucional emitido por el juez competente, lo que prefirieron es negarse en recibir, es decir, en firmar la recepción de dicho documento. Sin embargo, para eso la presencia de los agentes de la Policía Nacional, quienes oportunamente y en legal y debida forma levantaron parte de novedades policiales donde dejan constancia que a los miembros del Tribunal Electoral, identificados como ingenieros X y Z, se les entregó en sus manos el contenido de la orden de medida cautelar con que quedó suspendida dicha elección. Es decir, si la elección quedó suspendida, obviamente no pudo existir una proclamación de resultados. Si no pudo existir una proclamación de resultados, mal pudo existir la designación de una nueva directiva. Si no pudo existir la designación de una nueva directiva, mal pudo existir la posesión de nuevos representantes o administradores del gremio. ¿Por qué? No porque lo digo yo como constitucionalista, no porque lo dice el ingeniero Coloma como representante del gremio, sino porque así lo dijo la autoridad constitucional competente dentro de la medida cautelar, cuyos números de todos estos procesos los vamos a dejar al final de este video, justamente para que todos los interesados pudieran ingresar en la página de la función judicial y revisar y empaparse de primera mano con la suficiente transparencia que nos caracteriza sobre cuál es la situación constitucional y jurídica del gremio. Doctor, como usted lo ha dicho, el Tribunal Electoral designado por la pseudo autoconvocada Asamblea del 9 de febrero continuó y proclamó un ganador, una lista ganadora entre el único participante que había, porque había una sola lista. Inclusive generó y motivó y realizó una posesión supuestamente de un ganador el siguiente día. Entendería que ya no es legal el tema, pero ahí interviene la figura del ingeniero Jaramillo, que públicamente en su momento decía que ha sido presidente electo del gremio y con el cual, con esos documentos, entiendo yo, fue a registrarse el Ministerio de Transporte, incluyendo que él sabía que existe la medida cautelar. ¿Eso es legal? ¿Es normal? ¿Cae sobre él una responsabilidad o irresponsabilidad, si se llama el tema, de ejecutar estas acciones con un pronunciamiento constitucional vigente? A ver, vamos en orden. En el marco de lo actuado dentro de la medida cautelar, como ya lo dije, el efecto fue suspender el acto de la elección y consecuentemente suspender la convocatoria a la posesión. Consecuentemente, todos los actos que se contrapongan a esta orden de juez constitucional son nulos, no tienen validez jurídica alguna. Pueden ustedes consultarlo con sus abogados de confianza. En este caso puntual, preferiría no referirme al ingeniero que señala ser el nuevo presidente del colegio. Por un tema de respeto, yo considero en lo personal que él debe, seguramente me da la impresión, la sensación personal que tengo, que el ingeniero ha sido engañado. Ha sido engañado. Le han hecho creer o le han hecho entender que él es el nuevo presidente del gremio en una elección que se encuentra suspendida y que goza de vicios constitucionales por donde miremos. Entonces, sin entrar a profundidad en esa parte, en esa materia, en lo personal y con los respetos que me caracterizan, considero que el ingeniero a quien le han hecho creer pues, que funge como presidente del gremio ha sido engañado. Lamentablemente debo decir, el Tribunal Electoral que fue señalado o designado el 9 de febrero estaba suspendido, estaba impedido de poder llevar a cabo esa elección. Si la elección no pudo llevarse a cabo, no entiendo de dónde sale un nombramiento que acredite a alguien como presidente, ojo, como efecto o como producto de esa misma elección que ya estaba suspendida.
En todo caso, la medida cautelar no ha sido apelada, se presentó por parte de los accionados un recurso de revisión que fue negado por la autoridad constitucional, simplemente por el que no se han acreditado dentro del proceso elementos suficientes que permitan al juez o a la juez entender que cesó la vulneración de derechos constitucionales, que ya no se están vulnerando derechos constitucionales, todo lo contrario. Lo que ha ocurrido es que en desobediencia de la orden judicial o en todo caso constitucional por autoridad competente, lo que está pasando es que como están desobedeciendo el mandato emitido dentro de la medida cautelar de suspender esas elecciones y como continúan haciendo creer o ejercer algún tipo de validez sobre esos documentos que son nulos, el juez del cantón competente, del cantón correspondiente, el juez constitucional correspondiente ya ofició directamente. No es este gremio, no es el ingeniero Coloma, mucho menos quienes está hablando en este momento, sino que es la misma autoridad constitucional quien ya ofició, envió comunicado a la Fiscalía General del Estado para que se inicien procesos de orden penal en contra de todas las personas que se encuentren desobedeciendo la medida cautelar. Lamentablemente es lo que está pasando. Sabrán estas personas, sabrán estos ingenieros, seguramente tendrán las justificaciones del caso para poder justificar ante las autoridades penales si han o no han cometido delito alguno, tal como lo está señalando la autoridad que emite esta medida cautelar. Bueno, interesante explicación, doctor. Quería consultarle un temita sobre la medida cautelar, sus alcances de sentencia, que ya usted lo ha explicado, y a quienes nomás lo comunicaron. Yo le puedo redactar fácilmente que en mi caso me dieron un oficio pidiendo que desconozca cualquier actuación derivada de los actos del Tribunal Electoral designado en el 9 de febrero y posteriormente una segunda comunicación cuando se había enterado que había existido un registro fraudulento de un posible presidente derivado de haber continuado ese tema, ¿no? Sí. Fueron oficiados del Ministerio de Transporte tarde, lamentablemente, porque llegó tarde la comunicación, aunque le quiero dejar claro aquí a todos los colegas, nosotros sí habíamos comunicado, pero entiendo que por ley, si no es la versión oficial de la autoridad constitucional la que tiene validez. No la mía, pero en todo caso, así pasó, que se aclare por qué el tema. Y cuando se enteraron del registro fraudulento, que el Ministerio de Transporte comunica a la autoridad de Balsar, oiga, ya pasó lo que no debía pasar, la autoridad de Balsar empieza a oficiar a la CRI, al IES, a la Policía Nacional, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, para que estén atentos a los posibles estos actos que podían continuar de manera abierta, desobedeciendo al juzgado de Balsar. Basado en esto, quería consultarle, doctor, ¿qué es lo que se debería entender a todo el gremio de lo que está pasando y como resumir como medida cautelar, del punto de vista suyo, antes de yo referirme en mi punto de vista final? Bien. La medida cautelar, como ya lo he dicho, tiene como efecto suspender determinados actos que se encuentren vulnerando derechos constitucionales. Ese es el efecto de una medida cautelar, sin que entremos a hablar de este caso en específico. En este caso, hasta que se terminen las dos acciones de protección a segunda instancia, ¿verdad? Eso como efecto de esta acción de medida cautelar puntualmente. Ok, puntualmente. El juez que atendió la medida cautelar determinó la necesidad, la obligación de suspender el acto identificado como elecciones del CRIEL convocado para el 10 de marzo del 2021 y ordenó también suspender la convocatoria a la posesión de dichos resultados, de dichas dignidades por efecto de dichos resultados de elecciones. Es decir, ambos actos se encuentran suspendidos. En cuanto a lo que tú me consultas, Víctor, en efecto, la autoridad constitucional dijo, quedan suspendidos. Pero ojo, esta suspensión es de orden temporal. Hasta que se resuelvan los recursos de apelación, hasta que se resuelvan las dos acciones de protección. Es decir, la de Yaguachi y la de Guayaquil. La de Yaguachi, insisto,
sorprendentemente se encuentra en el cantón de San Jacinto de Yaguachi todavía, cuando esta acción tuvo ya que haber sido enviada y presentada, remitida ante la Corte Provincial de Justicia del Guayas, por parte de la acción constitucional de protección llevada a cabo en el Cantón Guayaquil. Pues bueno, esta tuvo una sentencia favorable para la institución, se citó, tardó mucho en que se lleve a cabo esta audiencia por el sencillo hecho de que como eran tantas las personas demandadas, hubo que llevar a cabo el proceso de citación en legal y debida forma a todos y cada uno de ellos, justamente para no incurrir en los mismos vacíos constitucionales que estaban pasando en la acción de protección antes señalada en el Cantón de Yaguachi. Entonces, el juez de la medida cautelar dice: se suspende la elección y la posesión hasta que se resuelvan las acciones de protección de Yaguachi y de Guayaquil. Bien, ambas acciones se encuentran pendientes en recurso de apelación que tendrán que ser deliberados o solucionados o resueltos en todo caso por parte de las distintas salas de la Corte Provincial del Guayas, ya en segunda y última instancia. Doctor, para resumir, en un punto de vista más de ingeniero que experto en legal. Entonces, haciendo un resumen, como medida cautelar, esta suspendió las elecciones el 10 de marzo a las 14:16 que revisé en el juzgado, en el que se estaba participando, sufragando por la elección de la única lista existente en ese sufragio y que ya estaba convocada su posesión, sin haber hecho las elecciones, el día siguiente, 11 de marzo, y todo esto derivado de la pseudo autoconvocada asamblea del 9 de febrero, ¿verdad? Entonces, si pasó esto, por consiguiente es nula cualquier pretensión o existencia de algún presidente del gremio que derive de dicho proceso eleccionario, ¿verdad? Es que si la elección no pudo llevarse a cabo, porque no se llevó a cabo, lo siento mucho por las personas que hayan sido engañadas o que consideren otra cosa, pero en este caso la invitación que se me ha formulado es para hablar en el orden constitucional, en el orden jurídico constitucional, y en este caso esos procesos se encuentran suspendidos. Todos los efectos que hayan nacido de esos actos administrativos son nulos por su naturaleza misma. Están suspendidos por el mandato constitucional, por orden de autoridad constitucional. Bueno, doctor, dura los tres temas de los tres juicios existentes. Es un tema muy interesante, perdón que te interrumpa, Víctor, es un tema sumamente interesante desde el punto de vista jurídico constitucional, porque existen algunos detalles que, bueno, enriquecen el camino del derecho. Espero y cuento, y estoy seguro que al final del día las salas de la Corte Provincial de Justicia van a resolver lo que en derecho corresponde. Ni más ni menos. Es a eso lo que tenemos que aspirar. Doctor, quería consultarle un temita que entre la investigación que he hecho sobre el juzgado de Yaguachi, sin que se malinterprete y con todo el respeto que se pueda dar, el colegio tiene otro juicio del mismo juzgado de Yaguachi, otra acción de protección con los mismos abogados. ¿Es posible ese tema? Bueno, las coincidencias existen. Yo en lo personal no creo en las coincidencias, pero existen. En todo caso... Doctor, que lo interrumpo. Existe una tercera acción de protección con los mismos abogados, con el mismo juzgado de Yaguachi, por un tema de un contrato público. Tercera coincidencia, ¿tampoco podría ser coincidencia? Insisto, yo en lo personal no creo en las coincidencias, pero existen. ¿Qué pasa si le dijera que existen 7 casos más con los mismos abogados que han puesto acciones de protección o medidas cautelares en el mismo juzgado de Yaguachi? ¿Qué podría decirle yo a los agremiados? ¿Qué pasa en Yaguachi, no? Más los resultados de esto, doctor. Bueno, debe ser en todo caso que tenemos muchos agremiados que viven en el cantón de Yaguachi y por eso acuden allá a presentar sus acciones de protección, ¿no? Entonces, independientemente de lo que deba estar ocurriendo en estas unidades judiciales, que no es de mi competencia pronunciarme sobre eso, debe ser competencia del Consejo de la Judicatura. Recomiendo al gremio que presenten las observaciones del caso ante la Administración Provincial del Consejo de la Judicatura para que sea la autoridad administrativa competente la que resuelva lo que administrativamente y en derecho deba resolver. Doctor, siendo un poquito más
formal, en el tiempo que lo iba conociendo, usted es un joven Gracias por lo de joven. de los que peleamos y decimos la patria tiene solución, la patria se puede salvar, la patria puede tener justicia y trabajar en honestidad y transparencia en igualdad de derechos. ¿Qué nos aconseja usted que ha visto en su propio gremio el tema de eleccionarios y suspensiones de elecciones? Y lo que usted está consciente que pasó con los arquitectos en el 2016, que hace 2 semanas, hace 2 meses, después de 5 años, resolvieron estas acciones constitucionales. ¿Cómo lo ve usted de un punto de vista de su generación, por así decirlo, doctor? Bueno, antes que todo debemos recordar cuál es el propósito para el cual la sociedad ha permitido y ha creado este tipo de instituciones. Los colegios de profesionales, los gremios de profesionales, no son otra cosa sino instituciones destinadas a proteger el ejercicio de nuestras profesiones. Ocurre en el colegio de médicos, ocurre en el colegio de abogados, ocurre en el colegio de ingenieros eléctricos y electrónicos, en el de arquitectos, en el de ingenieros civiles y en otros tantos, sin restarle la importancia que merece cada uno de ellos. Sin embargo, veo muy venida a menos la actividad gremial. La falta de interés de los asociados, muchos asociados, nos pasa una factura muy cara en los distintos gremios. La falta de seriedad de otros agremiados nos causan este tipo de problemas. Entonces, si me permiten, mi sugerencia, más que consejo, mi sugerencia sería establecer una mesa de diálogo donde tengamos un solo norte, que es el rescate del buen nombre y de la buena marcha institucional. Un proceso de diálogo que permita el avenimiento de las partes, donde podamos dejar de lado las acciones judiciales que no son necesarias, únicamente son necesarias cuando existen este tipo de casos en el que se lesiona gravemente el derecho y el interés, no solo de los agremiados, de la institución. Si en este caso puntual estamos hablando de que el conflicto es de quién es o de quién no es presidente de la institución, se me ocurre como una salida rápida que la institución pudiese en conjunto, ambas partes, poder llevar a cabo un proceso de elección en el que sea el gremio quien decida quién debe y quién no debe administrar los destinos de nuestros queridos gremios. Es así de sencillo, de eso se trata, de eso habla la Constitución cuando hablamos de participar y de nuestra capacidad de elegir y de ser elegidos. Entonces, Víctor, y al gremio, si me permiten una humilde sugerencia, establezcamos mesas de diálogo que permitan conocer la verdad de lo que ocurre dentro de los procesos judiciales, conocer la verdad de lo que ocurre en la marcha institucional y conocer la verdad de la opinión del gremio. Si el gremio lo que quiere es elegir y poder ser elegidos, pues démosle la oportunidad al gremio de que puedan llevar a cabo un proceso eleccionario en el que de una vez por todas se defina quién es el representante legal o quiénes van a conducir los destinos del colegio para los próximos 3 años. Buenos colegas agremiados, tomando las palabras de quien se ha comportado como un amigo de esta institución, y como todos saben, en mis 2 años de administración, más el año en pandemia, que lamentablemente afuncó ciertas circunstancias, nuestro lema siempre era un cliente para todos. Bajo esa continuidad y bajo el trabajo realizado, bajo la transparencia y los logros hechos, más que todo en representación de los derechos profesionales, de los cuales creo es la mayor acción que ha realizado mi directiva, en la que yo encabezo como representante. Puedo decirle, dejando a un lado sesgo personal, que está abierta la total posibilidad de apegarnos al estatuto, de ir a convocar a un nuevo proceso de elección del Tribunal Electoral en una posible asamblea ahora en septiembre, como lo dice el estatuto, y poder año siguiente, en enero o febrero, convocar para posicionar un nuevo presidente en marzo. Dejo abierta esa posibilidad para las partes, que yo ya se las he comunicado en algún momento al ingeniero Juárez Jaramillo, que pretende también ser presidente de CRIEL, a la ingeniera Catherine Pasos, que fue electa en un proceso
que no ha sido viciado ni siquiera ha sido objetado por nadie, sino que fue en total transparencia en los procesos. Pero en el tema macro, el colegio al que estoy actualmente representando tiene falencias que debemos corregir, entre los cuales está poder mantener esta institución con el respeto y el cariño de todos los arenianos. Si está en la voluntad de ustedes, de todas las partes, organizarse, aceptar, llegar a una mesa de diálogo como la idea que nos proponen, están abiertas las posibilidades. Estamos en septiembre, a la víspera de septiembre, donde podemos convocar una nueva asamblea para poder convocar un nuevo tribunal electoral y avanzar con el tema, y pueden tener 6 meses de posible veeduría, porque el objetivo de tener un tribunal electoral 6 meses es para que pueda resguardar de alguna manera el padrón con el que se va a elegir en los meses siguientes del año, en marzo, que sería la posición de la nueva directiva, se tenga control del padrón para que nadie pueda tener ninguna duda o piense que haya suspicacia o algún problema. Es una postura que la conoce, vuelvo y repito, tanto el ingeniero Ramírez como la ingeniera Catherine Pasos, y es mi atrevimiento, hablando por ellos, exponerles que están las puertas abiertas para ser realizadas. Sin más ni menos, te agradezco, Carlos, por tan grata explicación, y a todos los amigos y colegas que como es el CRIEL por habernos atendido y que estamos siempre a las órdenes. Muchas gracias.